infórmales, ayúdales a entender, ayúdales a grabar el mensaje y que todo en este día sea de gran bendición para ellos. Cuídales, nosotros te lo encomendamos a ti y creemos y proclamamos que con ellos todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ellos salen a sus clases y yo invito a la iglesia que abra sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, los versículos del 11 al 24. Libro de Lucas, capítulo 15, Evangelio de Lucas, capítulo 15, los versículos del 11 al 24. Amén, hermanos. Yo lo leo, ustedes pueden seguirlo con su vista, pueden quedarse sentados. Palabra de Dios, dice así, Lucas 15, 11 al 24. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Invito a orar. Padre, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Todos los que estamos aquí con sinceridad, te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles bajo el título o bajo la idea: volviendo en sí. Volviendo en sí. Estamos delante de una de las historias de la palabra, yo considero, con 2 momentos tristes y uno alegre. 2 momentos bien tristes y un momento alegre. Primero triste por lo que hizo este joven: acercarse a su papá y atreverse a pedirle
los bienes que le correspondían cuando su padre muriera, pedírselo en vida. Triste por donde llegó este joven. Sé que quiso llegar a comer la comida de los cerdos, pero alegre esta historia por cómo terminó. Dicen amén a eso, qué lindo. Me encanta cómo termina esta porción de la palabra. Ya oímos la lectura bíblica. Sé que un hombre tenía 2 hijos. No habla de la madre de los muchachos. Quizás murió, quizás les abandonó, no se sabe. La cuestión es que un padre había criado solo a 2 varones. Les había dado el tamaño que tenían, la figura que tenían, todo lo que habían logrado hasta ese momento su padre se lo había dado. Sé que un día uno de ellos sorpresivamente, y la Biblia aclara y dice el menor. Cuando la Biblia dice el menor, está queriendo decir algo para que entendamos. No dice uno de sus hijos, no dice cualquiera, no dice el mayor, dice qué cosa. Su hijo qué, menor. Y los padres sabemos, y los que son hijos menores saben que los hijos menores la pasan mejor. ¿Sí o no? Los hijos menores la pasan mejor. Y los padres lo sabemos. Porque cuando ya tenemos uno, adquirimos experiencia con el anterior o con los anteriores y uno sabe dónde falló, dónde se excedió y lucha para que no pase con el menor. Si hay problemas entre hermanos, cosa que es común, porque yo no sé si usted tiene hijos en la casa, pero los hermanos nos queremos, pero nos fajamos. ¿No pasa, sí o no? Oiga, hermanos, mi hermana era más grande que yo. Y los trompones que yo recibí, me acuerdo de eso y todavía me duele. Ya cuando crecí un poquito, yo la maduré a ella también. Pero es normal. Nos fajábamos y después estábamos abrazados. Pero cuando hay una pelea y están 2 hermanos discutiendo, ¿qué es lo que dice uno? ¿A quién regaña? Oye, deja a tu hermano, que él es el más chiquito. Él es el menor. Por lo tanto, el hijo menor es el más apañado, es el más consentido, es el más malcriado quizás, es el que se quiere con un poco de misericordia, es el que se ama con un poco de, qué sé yo, una palabra. Uno lo quiere de una manera que lo cuida, lo protege más. Y dice la Biblia que el menor, se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, le pidió la herencia. Dame la herencia en vida. Le estabas diciendo, sin decirle, tú tenías que haberte muerto antes. Porque si tú te hubieras muerto antes, yo no tenía que estarte ahora pidiendo la herencia. Yo quiero que tú me des lo que me corresponde. Cuando uno analiza la historia, no le correspondía solamente una pequeña parte, porque el hijo mayor tenía derecho a las 2 primeras partes. El hijo menor solo a una pequeña porción, así era la ley. Pero él pidió la parte de la herencia que le correspondía y le dijo: papá, quiero que tú me des lo que es mío. Yo no sé si usted lo ha visto, si lo ha vivido, pero es real lo que le voy a decir. Hoy hay familias peleando por la herencia. ¿Tú no has visto eso? Es más, ya hay gente que ha planificado qué es lo que va a hacer con los bienes que le van a dejar mamá y papá cuando se mueran. Hay gente que el muerto todavía está caliente y están discutiendo por cómo se van a arreglar las cosas. Ha habido discusiones, ha habido
hasta muerte por la herencia. ¿Lo ha visto o no, hermanos? Si tú tienes algo en alguna parte de tu familia, qué sé yo, tu papá, tu mamá, oye, no discutas ninguna cosa de eso. Deja que Dios te defienda. Que la herencia de un hijo de Dios viene del reino de los cielos. Qué triste. Y yo me imagino el dolor de aquel padre, porque un hijo tiene derecho a vivir y a disfrutar en un hogar por el privilegio de ser hijo. Todo lo que hay en mi casa y todo lo que yo tengo, mis hijos tienen derecho a disfrutarlo y a tenerlo porque son parte de, son hijos. Pero ellos no pueden pedir nada porque nada le corresponde hasta que papá muera. ¡Qué tristeza! Un hijo decirle a su padre, dame lo que me corresponde. La cuestión fue que aquel padre, me imagino que para evitar litigios, discusiones, con su corazón lleno de tristeza, dice que dividió la parte de la herencia y se las repartió. Fíjense lo que hizo el padre. Dijo, no solo se la voy a dar a este, me voy a evitar que el otro se le ocurra pedírmela también. Dice, y les dio la parte de los bienes que le correspondía para evitarse problemas quizás. Y dice que este joven menor, su hijo, el hijo pródigo, que quiere decir disipador, gastador, dice la Biblia que se fue lejos, a una provincia lejana. Y dice la Biblia que allí acabó y empezó aparentemente a disfrutar y se dejó seducir por el mundo. Por eso la Biblia le dice a los jóvenes y le dice a la iglesia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero él le llamó la atención el placer y le llamó la atención el lujo. Y cuando uno tiene, llegan amigos. Y cuando uno tiene, llegan relaciones, ¿sí o no? Y dice que comenzó a disfrutar. Amigos van y amigos vienen, porque cuando uno tiene, todo el mundo se acerca y es amigo, y le fueron atractivas todas esas cosas. Y disfrutó, y no hay que llorar, porque la vida es un carnaval. Y vivía perdidamente, dice la Biblia, pero él no se daba cuenta que se estaba hundiendo. El versículo 16 se veía normal, gozando, disfrutando, amigos, fiestas, parrandas, gozando y disfrutando los placeres de la vida, o lo que la gente considera que es placer. Sé que hasta el versículo 16, léalo en su Biblia, que ello era fiesta tras fiesta. Pero se complicó la cosa. Dice que usó tan locamente los bienes de su padre que se quedó sin un centavo. Y cuando comenzó a faltarle, ¿dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban? Amigos, dice la Biblia, que los hay tales que son mejores que un hermano. Pero usted sabe dónde se comprueban quiénes son amigos de verdad. Cuando usted está en el fango. Porque cuando usted puede y tiene una posición y tiene recursos, cualquiera se le acerca. Pero cuando usted no tiene, o está enfrentando una enfermedad, o está enfrentando un grave problema, una situación donde usted no representa un beneficio para nadie, si alguien llega, ese es tu amigo. Y dice que este joven, todo el mundo se fue y comenzó a faltarle, y llegó el hambre, pero no un hambre cualquiera. Dice que en la ciudad completa, en el lugar donde él estaba, había hambre, y quería comerse la comida de los cerdos. Y dice el versículo 17 que en medio de aquel momento, cuando él vio que estaba a punto de comer comida de cerdo, dice que se le alumbró un bombillo y volvió en sí. Y dijo, pero ¿qué yo hago aquí? Pero ¿cómo yo llegué a esta posición de tanta degradación, de tanta bajeza?
¿Cómo llegué siendo el hijo de mi padre a desear comer comida de cerdo cuando en la casa de mi padre los jornaleros más sencillos tienen sobra de comida? Volviendo en sí, es como que estaba poseído, drogado, borracho, bajo el dominio directo de Satanás, con un cable tirado a tierra, con un falso contacto en el cerebro, qué sé yo. Su hijito menor, hermano. Ese muchacho tenía de todo en su casa. Ese muchacho disfrutaba de la comodidad de un hogar que tenía hasta recursos. Su padre tenía criados, tenía gente que le atendía. Pero un día, por alguna razón, se fue de sí. Se cansó de su casa. Se cansó de su hermano. Se cansó de su papá. Se cansó de su vida y quiso experimentar algo nuevo, otra cosa. Estoy cansado de lo mismo. Quiero algo nuevo. Quiero una nueva experiencia. Yo meditaba cuando leí esta porción de la palabra. ¿Qué llevó a ese muchacho a eso? ¿Qué cosa lo hizo salirse de sí? Un muchacho que tenía todo resuelto, que tenía una vida garantizada, una vida linda, una familia hermosa, un papá atento. ¿Qué cosa lo hizo salirse de sí, deslumbrarse por el mundo? Me interesa que la iglesia y los jóvenes oigan esto. Yo pienso que quizás la influencia, quizás una de las cosas que lo sacó de sí fue la influencia, la gente, lo que están haciendo los demás, lo que están practicando los demás. Yo estoy quedándome atrás con relación a los demás. Los demás están haciendo cosas que yo no estoy haciendo. Pero en vez de poner sus ojos en una vida correcta y en una vida santa y en una vida digna, quizás este joven puso su mirada en la influencia de lo pagano y de lo mundano y de lo fuera de los caminos de Dios. La influencia. Si ustedes me permiten preguntarle, y me pregunto a mí mismo, ¿qué tú estás oyendo? ¿Qué cosa tú estás mirando? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Cuáles son los patrones que estás mirando, deseando y codiciando? ¿Qué cosa te está influenciando? ¿Qué cosa? ¿Dónde estás yendo? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Qué te están proponiendo? ¿Qué te están ofertando? Jóvenes y no jóvenes. Porque los hombres quizás cuando salen del trabajo, los amigos le dicen, vamos a darnos unos tragos. Y si tú dices que no, dice, pero tú no eres hombre. No, pero mi esposa me espera. Ah, mira, un dominado. Hermano, que no te dé pena decir que sí, que eres un dominado, si al final las que mandan son las mujeres. ¿Dicen amén a eso? Pero no te dejes influenciar. Los jóvenes, ¿qué está pasando? Hoy la gente no se está conformando a la vida normal. La juventud quiere más y más y más. Yo sé que son jóvenes y yo mismo quisiera, qué sé yo. Pero mucho cuidado. Si quieren otro día podemos hablar de eso. Pero cuidado con las modas. Las modas vienen a ser influencias. Entonces los jóvenes dicen, pero es que yo no soy libre y quiero ser libre, quiero ser igual. Y al ser igual no se dan cuenta que no están siendo libres, están siendo esclavos. Por eso Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no dejen que el mundo los imprima en un molde que no sean iguales. La influencia. Y no quiero que se sientan mal los que vienen del mundo y llegaron así, con tatuajes y qué sé yo. Siéntete tranquilo.
Pero que gente que ha conocido a Cristo y que ha caminado con Cristo esté pensando en tatuajes y en aretes y en qué sé yo, y en estilos de vestimenta que cada vez enseñan más que lo que tapan, es preocupante. No te dejes influenciar. Tuve en estos días y salí de vacaciones, y en uno de los lugares que fui una semana de vacaciones vi a una musulmana. Esa gente ya no saben cómo taparse más. Tú no le ves ya ni los dedos. Se tapan la cara. Tú le ves un poquito los ojos y por los ojos sacan. Y mientras ellos se tapan más, nosotros los quitamos. Modas. Hay gente, hermano, que sale a la calle en traje de buzo. Aprietan tanto que parece que van a bucear. Hay influencia. Pero yo quiero recordar a la juventud. Y si es preciso un día hablar de tatuajes y hablar de aretes y hablamos. Pero yo quiero recordar a la juventud y a la iglesia que la iglesia no es una subcultura que se tiene que adaptar al mundo. La iglesia es una contracultura que va en contra del mundo. Y la idea no es adaptarnos al mundo para atraer gente, es que el mundo se adapte a la iglesia de Jesucristo. Esa es la idea. Quizás hay gente que han pensado en locuras, qué sé yo, por la idea de ser diferentes, quieren ser diferentes. Cuidado. Otra de las cosas que puede haber influenciado en tanta gente son las falsas amistades y la falsa idea de lo que es una correcta compañía. ¿Sabe por qué? Porque sobre todo a los jóvenes, los padres les parecemos el policía o el problema o el enemigo, porque ellos quieren ir a fiesta y que dice papá, no va. Se ven a papá como que papá es el problema. Papá es el que me impide la distracción y la felicidad y la alegría. Sin embargo, el amigo, ¿qué le dice? Vamos para la fiesta. Y entonces confunden las cosas y dice, el enemigo es papá y el amigo. Yo me acuerdo cuando tuve la bendición de nacer en la vida cristiana, crecer en un hogar cristiano, pero hay una edad como que uno se tambalea, ¿no? Yo me acuerdo un día que me invitaron a una fiesta, un sábado. Había culto por la noche de jóvenes. Y una muchacha me dijo, vamos a una fiesta. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy para la fiesta. Y le dije a mi mamá, me vestí de lo más bonito posible. Y dice, mamá, ¿tú vas? Porque en este caso la policía en mi casa era mi mamá. Terrible. Esa era generala de cuerpo de ejército. Eso era increíble. Dice, ¿dónde tú vas? Le dije, voy para el culto. Y salí, hermano, para el culto. Pero cuando iba camino, le dije a mis amigos, ¿dónde están? Estamos aquí, voy para allá. Me fui para la fiesta. Y me acuerdo que yo no sé ni bailar, de verdad, nunca aprendí ni bailar. Y en la fiesta está, ting, 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 ting. Y yo llegué a la fiesta. Estaba la muchacha, intenté a ver qué podía hacer. Hermano, y cuando yo hago así, miro para la puerta, la policía. ¿Cómo llegó? No sé. Si me siguió, si lo inventó, si lo soñó, pero llegó. Y cuando yo la vi, dije, pero qué clase de mujer esta más terrible. Y en aquel momento la vi, quizás hasta como la enemiga. Pero hoy, volviendo en sí, yo le doy gracias a Dios por esa madre. Si estoy en este lugar, se lo debo a Dios, pero se lo debo a la exigencia. A veces los hijos confunden, porque mamá prohíbe y mamá no quiere y mamá te dice no y piensan que es por prohibir. Es por tu bien,
Porque lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Y tendrás que honrar y bendecir al padre y la madre que Dios te dio. Quizás también puede ser que haya gente, haya jóvenes o haya, no sé, que hayan pensado en irse y hacer locuras y tengan la facilidad de hacerlo por la falta de disciplina en el hogar. Yo pienso y quizás medito a mi manera de ver, interpretar la Biblia, que este padre fue todo amor, pero le faltó un poco de disciplina. Porque cuando el hijo menor le dijo, dame los bienes que me corresponde, quizás por evitar, quizás por dolor, quizás por exceso de amor. Yo lo entiendo porque los que son padres saben. Pero si yo le hubiera dicho a mi papá en Cuba, papá, me voy, sin mencionar los bienes me hubiesen apolimado. Solamente por decir me voy, si le digo dame los bienes, no estuviera ni aquí parado. Papá, dame los bienes. No, esa gente no entendía. Había en el pasillo de mi casa, frente a los cuartos, una manguera de lavadora colgando, que lo que menos hacía era ponerse en la lavadora. Eso era para las canillas de nosotros. Cada vez si a mí se me hubiese ocurrido decirle a papá, papá, me voy y dame los bienes que me corresponden, cuando yo hubiese visto la manguera se me hubiese olvidado. Porque en mi casa había disciplina. Y yo creo que en los hogares cristianos y en los matrimonios y en todo tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina. Porque el esposo no puede hacer lo que él quiera. Ni la esposa puede hacer lo que ella quiera, porque decidimos o decidieron ser una sola carne. Y las cosas hay que consultarlas y de mutuo acuerdo decidirlas. Y los hijos fueron dados para nuestra supervisión y formación. Mientras ellos estén bajo mi techo, se hace lo que yo diga. Porque no permitas, dice la Biblia, que more en tu casa la injusticia. Mira, aquí que hoy se atreven a decirme en este país que se van a los 18 años. El que se va soy yo. Y no le voy a decir para dónde. Pero le dejo una parte de su anatomía al rojo vivo. Eso no es así. Disciplina. Porque para eso Dios nos los dio. Y los amigos de ese muchacho no eran amigos nada. Eran un problema. Dice que se fue y allí acabó. Y cuando llegó a lo más bajo, a lo más paupérrimo, porque yo quiero decirle algo, y en este país más que en cualquiera se nota, los bienes pasan, ¿sí o no? Hoy hay un día que uno está aquí y sin darte cuenta estás aquí. Tú dices, ¿cómo yo bajé? Ah, sí, verá. Y el dinero se acaba. La juventud se va. Y los amigos no eran amigos. Y los que le alabaron, le despreciaron. Como mucha gente que un día quizás te celebró y hoy no quiere saber de ti. Y dice la Biblia que allí empezó a atender cerdos. Y peor aún, versículo 16, quería comerse la comida de los cerdos. Estaba viviendo, hermano, lo más bajo posible. Y cuando estaba allí, miserable, ruin, volvió en sí. Qué triste, pero a la vez que afortunado. Pero hay gente que solo volverán en sí desde el fango. Hay gente que solo van a volver en sí cuando lo pierdan todo. Porque quizás haya gente aquí en esta mañana, y Dios permita que no, que están oyendo la palabra de Dios
y están reflejándose en esa misma situación de cómo se están hundiendo en algún problema o en algún pecado, pero lo están analizando y no lo están entendiendo ni queriendo aplicar porque el enemigo le tiene cauterizada la conciencia. Y quizás solo volverán en sí desde el fango. Pero aquel muchacho, dice la Biblia, que estando en lo más bajo, cuando llegó a lo más paupérrimo, dijo: yo voy para mi casa. Yo voy allá. Y dice que cuando iba por el camino, versículos 18 y 19, iba ensayando un discurso de arrepentimiento. Y él dijo: yo voy a llegar, y cuando llegue le voy a decir: papá, perdóname. Yo he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Él ensayó hasta lo que le iba a decir. Y lee el versículo 20. Léalo ahí un momentico. ¿Qué dice? Dice el versículo 20 que levantándose vino a su padre, y cuando estaba, ¿qué cosa? Lejos, lo vio su padre. No sé si usted nota la idea que hay en ese versículo. Pero su padre no estaba durmiendo en la cama. Su padre no estaba sentado adentro cogiendo aire. ¿Dónde estaba su padre? Estaba esperándolo, aleluya. Dice que cuando lo vio desde lejos, dijo: ahí viene mi hijito. Y salió corriendo y se le extendió al cuello y le abrazó y le besó. Y aunque el muchacho le quiso dar el discurso y le dijo: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti y no soy, dijo: mi hijo, tú eres mi hijo. Qué lindo saber que Dios está esperando por ti. Que aun cuando tú pediste la herencia y te fuiste y has acabado con la quinta y con los mangos, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Qué lindo saber eso. Que aun cuando nadie piensa en ti, Dios sigue pensando en ti. A ver cuándo tú vas a venir. A ver hasta cuándo tú vas a querer estar comiendo comida de cerdos. Y volvió, porque se dio cuenta de varias cosas. Primero, se dio cuenta que él había asumido actitudes y conductas no correctas. Él se dio cuenta que había fallado. Dijo: pero ¿qué yo he hecho? ¿Cómo yo voy a decirle a mi papá que lo ha dado todo por mí? ¿Cómo le voy a decir que me dé la herencia, que se muera? Él dijo: yo me volví loco. Algo no estaba bien. Elisama tomó una pastilla. ¿Cómo se llama? Levotiroxina, que es para la tiroides, para la gente que tiene que le da medio depresiones, para ponerla hyper. Y un día ella puso la pastilla, yo me confundí, me tomé la de ella. Tenía deseo de treparme en una palma. O sea, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Hermano, yo salía y las circunvoluciones cerebrales y yo veía hasta visiones, decía: ¿qué pasa? Y veía una palma y yo me quería subir. Y yo le dije: ¿sabes qué pasó? Te tomaste mi pastilla. Yo me di cuenta que algo no estaba bien, que algo estaba fuera de sí. La gente, hermano, usted no ha visto, le dan elevaciones de sangre y hacen locuras. Yo he visto gente matar familias en un momento de locura. No sé si usted ha visto las noticias, la gente se han matado por cosas absurdas. En Cuba 2 hermanos se mataron por un juego de dominó. Terrible.
Vi la noticia en estos días, ahora estando allá, de que una madre asfixió a un niño porque lloraba mucho y le apretó la boca para que se callara y lo mató. Terrible. A otros porque lloran, terrible las cosas porque se orinaba mucho. Una estrategia satánica es llevar al hombre a actuar por instinto, no por raciocinio. Que la gente no piense, que la gente solo piense en el placer, solo prevalecer, solo comer, solo darle placer al cuerpo. Una época que se ha llamado la época de la animalización del hombre. Que el hombre venga a ser un animal, solo come placer y no hay raciocinio. Época de la animalización del hombre, se obvian actitudes y conductas correctas por incomodidad, por lujuria. David se desconectó con Betsabé. Cuando él vio a Betsabé bañándose, tenía tantas mujeres, él no dijo, déjame ir a buscar a mi mujer. La vio y le dijo, tráigala. Y le dijeron, oye rey, esa es la mujer de tu general, esa es la mujer de Urías, tráiganmela. La trajeron, se acostó con ella, mandó a matar al esposo, la hizo su esposa y ni cuenta se dio. Él dijo, nadie ni se enteró. Salí de película. Pero cuando llegó el profeta Natán, ¿se acuerda? Le dijo, David, tú eres ese hombre, chico, que en vez de comerte una de las ovejas que tenía, te comiste la única que tenía tu vecino. Y dice que él volvió en sí. Tarde, pero volvió y escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué cosa? Borra mis rebeliones. Yo tengo un tío, mi tío David. Él se le murió una niña de dengue en Cuba de 12 años. Y eso fue un golpe terrible para él. Y él vivía en una zona de campo en Cuba donde nació nuestra familia, en Baracoa, un lugar que se llama Bahía de Mata. Y ahí no había transporte para cajas ni nada de eso. Y él tenía un jeep. Y él montó la caja de su niña en su jeep para llevarla a enterrar. Y dice que cada vez que él se montaba en el jeep, él veía a su niñita. Y no aguantó. Y un día se apareció en la casa con una mula. Y todo el mundo le preguntó, tío, y él dice, lo cambié por la mula. Lo iban a matar. Pero él no aguantó. Tanto dolor, se fue de sí. Y cambió miles por algo con tal de olvidar el dolor que él llevaba dentro de sí. Hermano, cuando una persona está fuera de sí, le quita el valor a lo que tiene. Se desvaloriza las cosas que se han logrado y se quieren. El hijo pródigo lo dejó todo. Su padre, su casa, su hermano, sus amigos, su vida. Si usted me permite un consejo en esta mañana, hermano, y se los doy en el nombre del Señor, y recíbalo en el nombre del Señor. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Oye, hermano, hermana, vuelve en sí. Joven, vuelve en sí. Si por alguna causa tú ves a menos o valoras a menos tu casa, tu familia, tus padres, tus hermanos, si algo te está llevando a pesarlo en una balanza para escoger, tú tienes que volver en sí. Si algo te está moviendo a no valorar a un Dios que te ama tanto, a su presencia, a sus bendiciones, su cuidado para contigo, si algo te está moviendo a dejarle y a no respetarle, tú tienes que volver en sí. Hay algo que tienes que hacer. Si a ti no te preocupa perder moral, estatus, familia, respaldo de Dios, si todo eso tú estás a punto de tirarlo por la borda, vuelve en sí. Hay algo que te está sacando de ti.
Si hay algo que te está llevando a renunciar a tu esposa, a tu esposo, abandonar tu familia, abandonar tu hogar, porque hay algo que te tiene deslumbrado, vuelve en sí. Vuelve. Que el enemigo te quiere destruir. Y el diablo sabe llevar a la gente a estados deplorables. Sabe. Yo no sé si usted se acuerda de aquella historia de Leonardo da Vinci, famoso cuadro, La Última Cena, de Leonardo da Vinci. Dice que cuando él iba a empezar a pintar el cuadro, quiso pintar primero la cara de Cristo, una cara lo más angelical posible. Sé que él buscó en los mejores lugares, fue a palacios, fue a los lugares dignos, donde había gente digna, gente correcta. Sé que un día en un palacio, en lo último del palacio, vio a un hombre con una cara perfecta. Ese va a ser la cara de Jesucristo. Habló con él. ¿Usted me permite pintar su cara? Y le explicó: quiero pintar el cuadro de La Última Cena. Quiero pintar la cara de Jesucristo y he visto en usted la posibilidad de esa cara. El hombre aceptó. ¿Cómo no? Y él pintó los detalles de una cara angélica. Y así fue pintando cada uno de los apóstoles por años. El cuadro duró en pintarse más de 8 años. Mucho más. Y después de haber logrado pintar todos los apóstoles, las mesas, los detalles, le faltaba un rostro. El rostro del traidor. El rostro de Judas. Y él dijo: ¿dónde encontraré un rostro como ese? Y fue a los burdeles. Y fue a los lugares donde había bebida, donde había la gente del bajo mundo. Y buscó en cárceles. Y un día en una cárcel, en lo más adentro, encontró a un hombre que en lo profundo se le veía que había sido una persona sencilla, pero que había sido maltratado y había llegado a lo más bajo. Y dijo: este es el hombre. Y le dijo: usted me permite. Le contó lo que estaba haciendo. Le dijo: usted me permite que yo use su rostro para pintar el rostro de Judas. Y dice que aquel hombre comenzó a llorar. Le dijo: mire, perdóneme, yo sé que no es fácil, es el rostro de Judas, pero es que su cara me pareció lógica. El hombre le dijo: no lloro por eso. Lloro porque hace 8 años yo le serví a usted para pintar la cara de Jesucristo. Y 8 años después, el diablo me ha destruido tanto que usted me quiere usar a mí mismo para pintar la cara de Judas. Y el mismo hombre que sirvió para pintar en el cuadro de La Última Cena el rostro de Cristo fue el mismo hombre con el cual se pintó el rostro de Judas. ¿Quiere que te diga algo? Y me lo digo a mí. El diablo sabe destruir. Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Lo lindo es que Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Hermano, hermana, amigo, si hay algún ofrecimiento, que Dios te ayude y Dios te ayude. Si hay alguien que ha fallado, que Dios nos ayude. Si hay alguien que está caminando por la senda del hijo pródigo, que Dios te ayude a abrir los ojos. Porque hay una cosa linda que yo quiero decirle en esta mañana o en esta tarde ya. Todavía se puede volver en sí. Hoy tú puedes volver en sí. Hoy todavía hay tiempo. Jóvenes, no os conforméis a este siglo. No quieran imitar al mundo.
La idea no es igualarnos al mundo con sus tatuajes y sus marcas y sus aretes y sus huecos. La idea es que el mundo venga a nosotros. Hay un modernismo y un posmodernismo que ha traído, hermanos, un relativismo alarmante. Todo es relativo. Todo es según el momento. Y hay una moral que se llama moral de situación. Tú eres tú y tus circunstancias. Todo depende del momento. Si tú tienes hambre y para saciar tu hambre tienes que robar, entonces robar ya no viene a ser malo porque es para saciar tu hambre. Relativo, todo es relativo. Y no, si tú tienes hambre y tienes que robar, eso siempre va a ser robo. No lo hagas, porque yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No. Vuelve en sí, vuelve en sí en tu relación con Dios, en tu matrimonio, en el trato con tus padres, con tus hijos, en tu iglesia. Hermano, no te deslumbres tan rápido. Hay gente que cualquier cosa les deslumbra. Llega a cualquier lugar. Yo he visto gente que llega a una iglesia. ¿Qué clase de iglesia? Hermano, por favor. Cualquier gente conoce a alguien. Ahora sí conocí a una gente que, oye, vuelve en sí, no sea bobo, que eso es pantalla, eso es primera apariencia. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que Dios te ha dado y la bendición que tiene para ti. No renuncies a eso. ¿Qué voz tú estás escuchando? ¿Qué cosa? Y yo mido a cada cual a que se mire por dentro. ¿Qué cosa te tiene apasionado, deslumbrado, medio loquito, atraído y muerto en lo espiritual? Si algo te está sacando de las cosas de Dios, vuelve en sí en esta mañana. Si algo te ha llevado a descuidar lo más importante, Dios, su iglesia, tu familia, tu prestigio, vuelve en sí, despierta, despierta, abre los ojos. Y una cosa muy bonita que yo quiero decirte: a pesar de todo lo que te pueda haber pasado, el Padre te está esperando con los brazos abiertos. No importa lo enredada que esté tu vida, no importa hasta dónde tú hayas descendido, lo importante es que en esta mañana tú vuelvas en sí, salgas corriendo y vengas a tu Padre, que Él te espera con los brazos abiertos. ¿Dicen amén a eso? Quisiera invitarles a cantar un coro. Quiero pedirle al grupo de alabanza que nos ayude a cantarlo. Ese coro que dice: Señor, cúbreme con tu amor, rodéame. Yo vengo a ti, Señor. Cámbiame, transfórmame. Y no quiero hacer un llamado quizás a los que han fallado, vaya. Quiero hacer dos llamados. Si hay alguien que no quiere fallarle a Dios y quiere decirle: Señor, yo no quiero verme en esa situación, yo quiero que tú me ayudes a tener que pasar por alto eso, porque yo no quiero fallarte. Y yo no quiero ver a menos lo que tú me has regalado: mi esposo, mi esposa, mi casa, mis hijos, mi iglesia. Yo no quiero verlo a menos. Yo quiero darle el valor que tiene, porque tú me lo has dado como un gran valor. Y yo no quiero llegar como el hijo pródigo al fango. Yo quiero caminar lo más en santidad posible. Yo abro el altar en esta mañana para que tú vengas y vamos a orar por eso. Si hay alguien también que quiere decirle: Señor, yo fallé quizás, pero quiero arreglar mis cuentas contigo. Oye, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero algo más: si hay alguien que tiene algún problema, alguna crisis, alguna necesidad y quiere orar, si el Dios que nosotros tenemos es capaz de perdonar,
Él es capaz de hacer un milagro también. Yo abro el altar en esta mañana, sea el caso que sea, ven aquí delante y órale a Dios y pídele. Dile: Señor, me pongo en tus manos, me encomiendo a ti. Y vamos a cantar mientras este coro para adorar y que sea una oración que levantamos delante del Señor. Oramos a Él.